Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la política. El día de hoy tenemos un gran invitado, al diputado federal Javier Castrillón. Bienvenido aquí a su podcast. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Diputado, creo que usted es una persona, algunos podrían considerar seria. Yo creo que usted es una persona con muy buen humor, una persona íntegra, pero ha tenido distintos cargos, ha tenido experiencia en distintos niveles. Aquí en este podcast nos gusta conocer a la persona detrás de esa figura, de estos cargos, de lo que a veces se representa, porque las personas juzgan a los políticos como buenos o malos. Yo creo que es un claroscuro, por eso nos llamamos Más o Menos. Y comenzamos platicando sobre quién era Javier, cómo era Javier de niño, qué le gustaba, era travieso, era intrépido, era de estos niños que le gustaba más estar estudiando, jugar fútbol. ¿Qué le gustaba a Javier de niño? Mira, pues no soy serio, sí soy de buen humor. La verdad es de que a veces el rol de la vida profesional o las actividades hasta cierto grado sociales, pues te catalogan con cierta perfil, ¿no? Y bueno, pues mira, yo soy del año de los 70s. Okay. Tengo 50 años. Y en ese tiempo de infancia, pues era una vida bien diferente. O sea, no tenías acceso a muchos juegos electrónicos ni digitales, y la verdad prácticamente tu actividad de amistades, de amigos, tu actividad física, de recreo era en la calle, literalmente en la calle. Y entonces lo que normalmente Javier Castrillón de chavo, pues lo que hacía es que regresando de la escuela, lo primero que yo estaba acostumbrado a hacer la tarea para que me quedara prácticamente la tarde, incluso parte de la tarde-noche, porque eran tiempos, te digo, que se podía, pues tú podías andar hasta en el autobús solo, caminar varias cuadras a la redonda de tu domicilio, y las cosas eran muy diferentes. ¿Usted era vago? O sea, ¿le gustaba conocer, aventurarse, andar en la bicicleta? Sí, fíjate que tuve la fortuna de tener muchos amigos en los que coincidíamos mucho. Nos íbamos al otro barrio, teníamos amigos en diferentes lugares, de diferente incluso actividad. Sus papás se dedicaban, entre nuestros padres eran totalmente diferentes las actividades, y tuve la oportunidad de salir al medio rural, a conocer parte del municipio, de los municipios, del estado, jovencillo, niño, pues. Entonces, o sea que desde chavillo pata de perro. Ha conocido los municipios. Digo, se entendería que ahora como diputado federal y al tener un distrito complejo en cuanto a temas que está conformado por muchos municipios, por distintos contextos, pues lo conozca, ¿no? Pero desde entonces de chavillo ya conocía a los alrededores. Sí, fíjate que no teníamos tanto problema. Yo siento que era una vida muy tranquila, relajada. Había mucha confianza entre las familias, entre los padres, entre los amigos. Y te daban, pues ahora sí que la chance de ir a salir fuera, invitado por una familia, y claro que te daban el permiso. Y pues nunca fui problemático, nunca le generé problemas a mi familia, a mis padres. Pues entonces como que había esa confianza, ¿no?, para hacerlo. Y hablando de esta época de joven, de niño, ¿qué es lo que usted siempre le ha gustado de Durango? O sea, que se preserva durante todo este tiempo, ese cariño. Digo, por ejemplo, aquí en La Laguna, a mí en lo personal me gusta mucho recorrer el centro de Torreón, y es algo que desde niño lo he hecho, pero aún pasan los años y aunque han ido cambiando ciertas cosas, se mantiene esa esencia. ¿Qué le gustaba a Javier y qué le sigue gustando de Durango? Mira, yo siento que en Durango todavía se sigue respirando provincia. La verdad es de que todavía nos conocemos muchos. Hay gente o ciudades que han ido creciendo y que se dejan las familias pues en muchos temas de tradición, de cultura, mira, a mí me gustaba mucho básicamente su clima. Pues además de que ha cambiado, eso es importante. Ojo, sí es cierto lo del cambio climático. Sí, claro. Y efectivamente de aquellos años a ahora, pues por ejemplo llueve menos, hoy hay mucho más temperaturas cálidas, y también los fríos son extremos a veces en ciertos días. Pero gustaba esa tranquilidad y esa posibilidad de que vivías en una infancia donde podías andar en bicicleta sin tener riesgos en las calles. Disfrutabas la tierra, la lluvia, el sol, o sea, era una vida más de contacto
permanente con el medio ambiente y con la sociedad, con la gente, no tanto en los temas tecnológicos como ahora los No, chavalillos y la, viven. y la gente de Durango es muy cálida, muy amable y a mí me gusta mucho y lo platicaba en otros podcasts que uno de mis mejores amigos de la universidad es de Durango y siempre está ese ambiente de voy a Durango y lo visito y su familia muy acogedora y creo que eso es algo muy característico de los duranguenses. Somos como que buenos anfitriones, efectivamente abrimos las puertas de la casa y las puertas del corazón. Cuando verdaderamente alguien se acerca con muy buenas intenciones, somos cálidos, los duranguenses sabemos ser gente con la gente. Oiga, diputado, ¿qué consejo le daría usted a un joven que hoy sueña, ¿no? Porque luego están estas frases de que los jóvenes son revolucionarios y traen ideas, innovadoras, pero es importante también escuchar la experiencia, ¿no? Y esa experiencia usted la ha tenido a lo largo de todos los cargos y puestos que ha estado presente. ¿Qué consejo le daría a un joven que está en la prepa, universidad, que tiene las ganas y el ímpetu de participar en la vida pública, en la política, que le hubiera gustado que le dieran a usted en ese entonces? Mira, que lo hagan, que busquen lo que sueñan, que lo hagan con decisión. Y si tienen miedo, que también lo hagan con miedo, pero hay que hacerlo, no hay que detenerse. Es importante trazar siempre una ruta de donde tú fijas el punto a donde quieres llegar y hacerlo. En todo el camino, por mucho que te den cualquier persona, el consejo te lo puede dar el hombre más experto y con más éxitos en el mundo, pero su ruta siempre va a ser diferente. Pudo haberse encontrado varias curvas en el camino y en algunas pudo haber rebasado hasta por la derecha y no por la izquierda. Y la verdad es de que va a ser diferente los retos que te encuentres en esa ruta. Así que no hay que tener, miramientos de no hacerlo, porque te digo, podré darle un consejo, pero la ruta de él va a ser totalmente diferente. Diputado, pareciera que ocupar un cargo como el ser secretario de Seguridad es un tema delicado, pero viendo y estudiando un poco su historia, su vida, pues ha sido una persona que se ha ido formando a lo largo de su vida, de los tiempos. ¿Cómo fue, o usted recordará cuando le hablaron por teléfono y le dijeron, oye Javier, ¿quieres ser secretario de Seguridad? ¿Cómo fue esa experiencia? Digo, porque es un cargo muy importante. Estamos hablando que Durango es un estado complejo por la cercanía con distintos estados que, por ejemplo, aquí nosotros en La Laguna, que pasamos situaciones muy delicadas del periodo del 2009 al 2012, y entendemos lo que es la inseguridad. Hoy vemos que Durango es un estado seguro y usted forma parte de esa estrategia. ¿Cómo fue esa primera llamada o ese primer encuentro en tomar esa decisión? ¿Qué sintió? Recuerda, pues Sí, es algo si delicado, algo fuerte, ¿no? Como si fuera ayer. Mira, durante mi servicio público de más de 20 años prácticamente me han catalogado en ese sector de la seguridad pública. Mi primera responsabilidad en la administración pública fue un nombramiento que duró pocas horas como agente del Ministerio Público, porque posterior a que me lo entregaron, recibí una invitación para trabajar en la Dirección Municipal de Vialidad y Protección Ciudadana, en ese entonces así se llamaba en la ciudad de Durango. Y desde ahí empezó la ruta por irse preparando Javier Castrellón en los temas constantes de mejorar lo que viene siendo el sector de la seguridad pública. Y bueno, fueron pasando varias etapas hasta llegar a ser vicefiscal general del Estado, precisamente en los tiempos muy complicados de la seguridad del Estado. Yo recuerdo como una anécdota cuando viajábamos acá a la comarca lagunera para tener reuniones en los temas de seguridad, pues era un aparato impresionante de seguridad para poder trasladarse. Estoy hablando del gobernador hasta la fiscal, el vicefiscal y directivos y gente involucrada en el tema de la logística. Pues era como que un convoy escoltado por soldados y por policías estatales, y la verdad es de que esos tiempos que bien dijiste ahorita que vivió La Laguna, pues nadie los deseamos que vuelvan a ocurrir. Y en 2016, que yo participo desde muchos años atrás con el doctor Aispuro en su proyecto, la noticia no fue vía telefónica, fue en vivo, en directo. Ándele. Me citó, fui a su casa y me pidió lo llevara al aeropuerto y me fui yo manejando en su vehículo y fuimos platicando de algunos integrantes del gabinete,
prospectos. ¿Usted ya veía por dónde iba la situación? Fíjate que ¿O no todos, se lo esperaba? a ver, sí, por el perfil, por cómo me han estado etiquetando. Y prácticamente muchos de mis compañeros, los cercanos, quienes coincidimos en ese proyecto, pues me decían que iba a ser yo fiscal, no secretario de Seguridad Pública. Y sin embargo yo decía, no, ni fiscal ni secretario de Seguridad Pública. Yo espero que haya una otra actividad ya en la que se me quite esa etiqueta, porque pues puedo estar, les decía, desde en algo social, en algo político, hasta en una, como luego se dice malamente, una beca, ¿no? O sea, que puedas tener un área en donde puedas relajarte, toda vez que había méritos suficientes para ver, casi pedir lo que tú quisieras. Sin embargo, precisamente el gobernador, pues me fue dando algunas ya nombres previos y entonces llegó el momento en que me dijo, y quiero que me ayudes tú en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, ante esa situación, pues no le puedes decir. Sí, ¿verdad? No puedes decir nada. No me podía bajar de la camioneta, ¿verdad? Entonces, pues órale, pues ya, ni modo, ¿estás seguro? No hay otras opciones. Había opciones para Javier Castrellón en el gabinete, más no había opciones para la Secretaría de Seguridad Pública, nombres. Nadie se veía así como que levantando la mano. No, porque al final es una situación, pues es un reto, ¿no? Y también Sí. no creo que cualquiera quiera, yo me animo y me Sí, aviento, ¿no? sí. Y hay que tener pues el carácter para aceptar una responsabilidad como esa. El fenómeno es muy complejo, Jorge, muy complejo. Va más allá de pensar en patrullas y policías cuidando a la gente. Es sumamente complejo. Es una secretaría de cerca de 1,800 empleados. Son 13, 14 direcciones, si no me equivoco, y es un área en donde ves desde los temas de prevención del delito, los temas de profesionalización. Ahí tienes tú un instituto que se hace cargo de la profesionalización y capacitación, pero también tienes áreas como lo que es el sistema penitenciario, desde que entra una persona a hacer a llevar un proceso hasta tenerlo ya ejecutando su sanción, su sentencia en un centro de reclusión y de rehabilitación social. Entonces, todas esas cadenas pues están al responsable como secretario de Seguridad Pública. Entonces es un tema complejo que no cualquiera, insisto, le quiere entrar. No querían entrarle muchos cuando fuimos poco a poco integrando un equipo que afortunadamente me ayudó y me acompañó durante 4 años y 3 meses, 8 días, o 9 por ahí. La cuenta exacta, ¿verdad? Exacta, ¿no? Es que ahí vives un día a la vez, pero obviamente con un proyecto bien definido hacia dónde quieres llevar el tema. Y esta responsabilidad, tanto como vicefiscal y secretario de Seguridad, me imagino que ha tenido momentos, o tuvo momentos muy complicados, ¿no? Primera pregunta sería, ¿en algún momento tuvo miedo o ha tenido miedo? Porque al final platicamos de esta experiencia en la laguna, que es lo impresionante que eran los convoys, la situación de seguridad. Seguramente muchas situaciones que en los ciudadanos no sabemos, porque para eso la autoridad trata de prevenir y de buscar que se tenga el menor impacto. Pero Javier Castrellón tuvo miedo en esa época, ha tenido miedo ante los cargos que ha presentado. Mira, siempre hay que tener miedo, porque el miedo te mantiene despierto, te mantiene vivo. No caer en el pánico, porque eso te ciega. Tienes que tener esa adrenalina del temor para que puedas controlarlo y entonces saques el impulso de echar ganas a controlarlo y hacerte el dueño del control de los hilos, y que entonces tú tengas control de ese miedo y puedas imprimir no miedo, sino confianza, sino autoridad, sino liderazgo, y que eso te ayude a controlar los temas. ¿Y recuerda alguna situación que haya sido difícil, complicada de resolver? Digo, al final Durango es un estado complejo con distintas características por regiones. Tiene muchos municipios que imagino ha recorrido, si no es que la mayoría, todos. ¿Alguna situación complicada que se haya presentado durante todo este tiempo? Varias, Jorge, fíjate. Obviamente tuvimos la oportunidad de recorrer más de 4 veces el estado. En algunos municipios, pues, por ejemplo, en el caso de La Laguna, muy frecuentemente. Tú bien lo dijiste ahorita, creo que Durango tiene una ubicación geográfica
que le afecta lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Chihuahua, lo que ocurre aquí en Coahuila, lo que ocurre en Zacatecas, que ahorita por ejemplo es el foco rojo y más cercano a temas de violencia con municipios colindantes, sobre todo en el Mezquital. Y hubo temas difíciles como cómo ir blindando poco a poco ante fenómenos que estaban ocurriendo de repente en la zona de las quebradas, pero que volteabas a ver y que tenías el mismo personal. O sea, no avanzas mucho porque tienes un proceso de capacitación y de reclutamiento que te absorbe prácticamente todo el año y entonces egresas una cantidad de elementos certificados, pero por otro lado, en el transcurso de esos meses hay algunas bajas, obligadas algunas y otras por renuncias voluntarias. Y entonces casi siempre más manejando un número que en el caso particular en Durango fueron creciendo poco a poco. Y entonces imagínate cómo resolvías tanto problema teniendo frentes como que hay que cuidar la zona limítrofe con Sinaloa en el lado de Tamazula, hay que cuidar la zona del Mezquital, linderos con Nayarit y Zacatecas, y luego enfrentamientos y difíciles días cuando pues desafortunadamente algunos compañeros pues cayeron en cumplimiento del deber y cuando te vas dando cuenta y a veces te cae muchas veces el 20 de cómo la sociedad no valora a esos jóvenes que arriesgan todo y pierden la vida. Y entonces todo eso te va también forjando no solo un carácter, sino también que tu proyecto que decidiste sacar adelante pues tenga mejores bases sólidas y que realmente se concrete. Sí, es un tema muy complicado. De hecho, platicando con Javier Garza, que fue director del Siglo de Torreón, él nos platicaba en esa época de la inseguridad, los ataques que sufrió el Siglo, algunos levantamientos que tuvieron en el periódico, y él decía, es complicado el que tú como director tienes en tus manos la vida y la seguridad pues de ese equipo, ¿no? Y obviamente buscas el proteger y preservar su integridad, pero hay situaciones ajenas, ¿no? Sí. Usted como secretario, esos momentos tan complicados donde, bien lo dice, son momentos difíciles que te cae el 20 porque se pierde la vida de algún elemento que tiene una familia, que tiene una historia, que no solamente es el apodo o el como lo conocen, sino que es una persona. ¿Cómo son esos momentos de tener que dar la noticia, ¿no? A lo mejor no la ha dado usted directamente, pero está esa conciencia de que algo se pudo haber hecho o algo se dejó de hacer y es difícil. Sí, es sumamente complicado, es una mezcla de sentimientos encontrados que de repente pues te quedas en momento de reflexión y como bien dices, pudiste haber evitado, pudiste haber prevenido, pudiste haber reaccionado más pronto, en fin, todo eso a veces lo traes en la cabeza, pero el hecho cuando ocurre de veras es sumamente muy difícil. Los atentados en contra de cuerpos de seguridad son arteros y cobardes, premeditados ante toda la alevosía y la ventaja que tienen quienes lo perpetran. Y por más capacitación que puedas tener y equipamiento, difícilmente no va a ocurrir. Lo que hay que hacer es afrontarlo y enfrentarlo. Y así lo decidimos hacer. E inmediatamente también siempre tuvimos el apoyo muy decidido del gobernador José Rosa Saizpuro Torres y siempre tuvimos el presupuesto, el equipamiento, la voluntad, la disposición y muchísima coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y esa coordinación y esa colaboración y cooperación fue lo que nos sacó adelante en muchos de estos temas, ¿no? Entonces, pues sí se siente bien difícil citar a las familias, que luego, fíjate, un tema importante que yo no reclamaba, pero lo metí al análisis y al criterio de los periodistas es que muchas veces la noticia por ganarla y a veces das nombres. Imagínate el impacto, ¿verdad?, de una madre, de una esposa, de un hijo que está escuchando la noticia, preparándose para irse a la escuela o preparando el desayuno a los niños y escuchar que de repente el nombre de un policía caído y el impacto que debe de ser. Y nosotros cuidábamos mucho ese tema porque pues lo que queríamos era hacerlo de manera personal. Sí, cuidar la integridad y la privacidad de la familia, ¿no? Totalmente. Al final volvemos a lo mismo, es una persona, tiene una vida, tiene una familia y es importante también pues ser cuidadosos en ese sentido, porque no solamente es la pérdida de la vida, sino lo que esto implica alrededor de ella. Así es, y luego fíjate que siempre hay una solidaridad en los cuerpos de seguridad, es una hermandad y de inmediato los
compañeros que estando todavía en franquicia se anotan para ir a uniformarse, ir al apoyo. O sea, hay una verdadera espíritu de cuerpo en los elementos de seguridad. Y platicando ya sobre tema de seguridad, pero hacia lo que hace falta, ¿qué es lo que quedó pendiente? Entiendo este brinco que se da y ahorita hablaremos de la Diputación Federal, pero ¿qué cree que hace falta en los temas de seguridad? Yo creo que el tema de seguridad nunca descansa, no es algo que en un minuto puede cambiar y por eso el trabajo es constante y diario. ¿Qué hace falta? ¿Qué proyecciones ve? ¿Cómo ve la seguridad en términos de Durango, pero también a nivel nacional? Mira, hace falta más profesionalización, invertir más en los cuerpos de seguridad de orden civil. Yo no estoy de acuerdo en el que se militarice la seguridad pública. La seguridad pública obedece netamente a la participación ciudadana. Es importantísimo y decisivo la participación de la gente. No concibo yo de veras una comunidad tranquila, en paz, si los ciudadanos no participan. No es un tema nada más de policías. No se trata de tener más policías, se trata de tener ciudadanos más policías. En la suma de ese binomio vamos a encontrar mejores estándares de seguridad. No le apuesto al esquema que maneja el gobierno federal de una Guardia Nacional militarizada con el 80-90% de sus integrantes cambiando de uniforme, del verde al blanco, y teniendo una visión de lo que es el ejército mexicano, una conducta castrense que obedece órdenes, que son entrenados para utilizar su arma de manera letal y no ese contacto ciudadano de la prevención, del olfato de la prevención del delito y de entonces un contacto que permita ese binomio que te decía de policías con ciudadanos. Lo que necesitamos es fortalecer las corporaciones de orden civil, las instituciones, cada vez que haya más y mejores elementos y que estos vayan siendo constantemente enmarcados en un esquema laboral que les permita garantizar las más y mejores prestaciones posibles para que entreguen su espíritu de cuerpo en el cumplimiento del deber. Es decir, no podemos seguir aspirando a tener buenos cuerpos de seguridad cuando no se les paga bien, cuando no tienen prestaciones de vivienda, cuando no les garantizas que sus hijos van a tener una mejor educación mediante becas, cuando no les garantizas que cuando ellos se van a trabajar a los municipios, a la sierra, al desierto, al semidesierto y dejan a su familia por cuando menos 2 o 3 semanas, pues no les garantices su seguridad, pero también estándares de calidad de vida que sientan a ellos que están siendo compensados en ese gran esfuerzo que hacen por la ciudadanía. Diputado, y hablando ya específicamente de esta época política que se me hace muy interesante, ¿cómo se animó a aventarse a ser diputado? Digo, hay quienes tenían miedo porque decían Morena está muy fuerte, Morena va a ganar. Realmente Morena ocupó muchos espacios en esta legislatura, no tiene la mayoría absoluta, pero ¿cómo fue ese reto de decir, bueno, voy a dejar la secretaría, me voy a aventar ahora a este tema en un distrito complejo con una situación de muchos municipios, de realidades muy diferentes? ¿Cómo decide aceptar este reto? Mira, precisamente durante los 4 años y 3 meses del encargo yo tuve la oportunidad de estar construyendo la política en materia de seguridad y los temas presupuestales en esa misma materia en coordinación con el gobierno federal. Y entonces me tocó del 2017 construir el presupuesto 17 y 18 con el equipo del entonces presidente Peña Nieto. Y vi, una vez que llega este gobierno de Morena, de la 4T, pues totalmente bien complicado los temas de coordinación, de colaboración, de entendimiento en la materia. Y entonces, pues empecé a ver signos que me indicaban que las cosas pues no iban a andar bien, a pesar de que estaban en cierto nivel de, hablo incluso del crecimiento económico, de cómo estaban los servicios en materia de salud, qué proyección traíamos, amén independiente también del tema de la pandemia, no es todo causa de la pandemia, bien lo dijo un personaje por ahí que les cayó como anillo al dedo. La verdad es de que cuando yo voy viendo que había un amplio
área de oportunidad de que Javier Castrellón ayudara no solo al gobierno del estado, a los ciudadanos. Y fíjate que yo no veía el reto de Morena. ¿Por qué? Porque definitivamente ya no son los institutos políticos, ya no son los partidos, ni las marcas, ni los colores, son los personajes, son las personas, son los candidatos. Y yo veía en las fortalezas que yo había construido de ese contacto ciudadano, de haber recorrido el estado, de haber hecho alianza con muchas gentes, con expresidentes municipales a los que atendí puntualmente en sus temas de seguridad, porque yo tuve una visión también en los ayuntamientos de tener el mando único de las corporaciones. Depuramos muchos policías municipales en los 39 municipios y fuimos haciéndonos de directores de seguridad pública emanados y certificados de la Policía Estatal. Esa relación con los alcaldes y con la sociedad civil que aceptaban que fuera otro el perfil, no el compadre del presidente, sí, no un policía con poca preparación académica o profesional técnica en el tema de seguridad. Cuando empezamos a nombrar ese tipo de policías al cargo de corporaciones, los maestros, el sacerdote, el médico, la sociedad, los comerciantes decían, oiga, qué bien, porque ha venido a transformar la relación de policías con la sociedad y eso se lo debemos a usted. Y empecé yo a construir y a ir construyendo. Y efectivamente, cuando a mí me dicen, oye, pues ¿cómo un secretario de Seguridad Pública va a buscar un cargo político? Les dije, pues midan mis negativos, y la verdad es de que no había negativos que superaran los positivos que traíamos, y fuimos construyendo una alianza con la que pues se concretó en junio una victoria holgada. ¿Y qué tipo de políticos se considera usted? Hay políticos de characheros, bonachones, hay otros políticos más de acuerdos, de una mezcla. Una mezcla de todos. Le gusta llegar y abrazar a la señora. Sí, claro. Saludar a las personas que están Fíjate en la plaza. Yo con los niños me identifico pronto, rápido, cotorreo con ellos. Respeto mucho y admiro mucho a a nuestros viejos, ¿sabes? A los hombres y mujeres adultos mayores, porque se reflejan en ellos muchas cosas. Cuando tú te acercas a ellos y les das la mano y los ves a la mirada, pues inmediatamente te das cuenta que te transmiten muchas sensaciones de cómo han batallado, de cómo está difícil y su vida ha sido dura. Sobre todo en el medio rural, fíjate, es gente muy franca, que con la sonrisa y la mirada te dice muchas cosas y los entiendes. Y yo en esa parte, sin duda, transito perfectamente con ellos. Y con la gente del campo, pues he compartido y comparto muchísimo esa actividad. Yo también soy productor de hortalizas, produzco tomate bajo sistema protegido invernadero. Y pues he ido aprendiéndole y he ido metiéndome a entender y a creer y confiar que en el campo hay una área oportunidad de hacer una riqueza que permita desarrollar todos los problemas y resolver muchísimos de los problemas sociales en Durango. Y esa experiencia de estar ya no como secretario de seguridad, porque justo es esta etiqueta que platicaba usted, ¿no? De por el perfil, por la manera de ser, por los cargos, que ahí viene el secretario de seguridad, y que el policía y que esto, ya el ser candidato, el estar recorriendo los municipios, las calles, las colonias como diputado, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Sí le gusta andar así en el toca-toca que se conoce políticamente? ¿O cómo le gusta más hacer campaña? Porque también fue una campaña COVID. No se podía hacer estos eventos masivos ni todo lo que generalmente uno identifica como lo que es una campaña política. Mira, fíjate que yo soy más de contacto directo, soy de ir a escuchar, atender y escuchar a la gente es importantísimo porque hoy te demandan muchas cosas. La gente ya está harta de los políticos tradicionales, de aquellos que no vuelven, de aquellos que cumplen a sabiendas que ni siquiera es de su competencia. Y tuvimos la oportunidad en una campaña donde estábamos, si no me equivoco, en semáforo, llegamos a estar en naranja y entonces, pues no procuramos eventos masivos, sino lo que hacíamos era reuniones por sectores y fue mucho contacto de casa por casa, visitar comunidades y eso fue lo que yo considero que es la mejor manera de hacer campaña. Cuando vas convenciendo a una persona, pues es el mejor vehículo para multiplicar tu mensaje, porque cuando lo ves a los ojos, platicas, demuestras que estás hablando con sinceridad, esa es tu principal promotor. Aquella madre de familia que le entiende su problema,
porque es la jefa de familia y que sus hijos no encuentran oportunidades para desarrollarse en la escuela o para encontrar un empleo su esposo, o aquellas madres solteras que fueron desprotegidas por los programas que eliminó el gobierno federal y los diputados de Morena de la pasada legislatura. Y cuando tocas en una tiendita que es un changarrito donde una familia se sostiene y le da empleo a otro vecino de la colonia, y toda la problemática de que lo están hostigando en los temas de impuestos y derechos, pero no le dan la oportunidad de crecer su empresa, y vas escuchando a los campesinos que eliminaron los programas y a los ganaderos que no hallan la puerta, no solo por la sequía, sino porque el gobierno federal los abandonó. Pues ahí te identificas, la gente te entiende, y cuando saben que le entiendes al tema y además traes soluciones, pues la gente te confía lo más noble del ser humano, su propia confianza, y entonces ahí está el voto en las urnas. ¿Y cómo fue el primer día de estar ahí? Yo conozco la Cámara de Diputados, es un lugar imponente. Y sobre todo cuando entiendes la importancia del poder legislativo en México, y al final es un espacio de mucha historia donde han pasado personajes muy importantes del país. ¿Cómo fue ese primer día que llegó Javier Castrillón? ¿Se imaginaba estar ahí? ¿Quién lo acompañó? Digo, porque en su toma de protesta fue algo importante en su vida. Sí, pero limitado. Prácticamente fue ir solos. Era entrar sin acompañantes. O sea, no hubo familia, no hubo nadie de tu equipo, de tus amigos que te acompañara. Era la instrucción según el tema del protocolo de sanidad de la propia Cámara. Mira, más allá, ciertamente es un recinto que tiene una larga historia en la vida política, económica y social de este país. Ciertamente es la máxima tribuna en la que un mexicano puede expresarse. Pero más allá de eso y de la infraestructura y que el recinto está muy bonito e imponente, es la responsabilidad que desde ese momento asume uno. El ser representante, fíjate, entre 500, entre 130 millones de mexicanos, pues de ese tamaño es tu responsabilidad. Levantar la voz, escuchar, no pelearse, sino debatir, entender qué es lo que pide la gente, qué pide cada uno de los sectores. Eres tú, yo, Javier Castrillón, el representante de más de 70,000 electores que votaron por mí, más otros tantos que no vieron en mí una opción, pero que hoy se están dando cuenta que yo ya volví al distrito, que estoy en contacto con esos sectores y que soy la voz de ellos. Y que al final los representa, o sea, más allá de afiliaciones o de por quién se haya votado, una vez que se gana, se deja de ser de tal o tal coalición o así partido es. Y se vuelve uno diputado de la gente, ¿no? De la gente y del estado. Por eso no solo me limito a recorrer los 12 municipios de mi distrito, estoy recorriendo todo el estado porque también la laguna es Durango, también el semidesierto es Durango, el norte, la sierra, el sur del estado, todos los municipios son Durango y a todos en algo puedo yo ayudarlos desde la Cámara de Diputados y lo voy a hacer. Y este compromiso que se tiene como diputado a la hora de las negociaciones, digo, entraron ahí el primer día hubo negociaciones y discusiones fuertes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese transitar con la bancada de Morena, con el PT, con el Verde y el estar ahí, ¿no? Porque al final, lo decíamos hace un momento, no hay mayoría absoluta, pero sí hay una mayoría relativa y entonces ahí viene el cabildeo y hay que platicar, o sea, ¿cómo ha sido esa transición? También pensando en que se está trabajando el presupuesto del próximo año, ¿cómo le va a ir a Durango? ¿Qué se ha estado haciendo? Mira, ha sido muy complejo, muy complicado. A veces no, la verdad yo no los entiendo a los diputados de Morena, PT y Verde porque yo creo que están así como que en una lucha de conciencia interna, están entre la espada y la pared. Por un lado, sin duda ellos, digo, si es que hicieron campaña y recorrieron las calles, las comunidades y escucharon a la gente, están en un dilema. O le hacen caso al inquilino de Palacio Federal o le hacen caso a la gente, porque no coincide lo que uno piensa con lo que la gente le está pidiendo a sus diputados. Y yo sí lo veo un tanto cuanto muy complicado, porque fíjate, empezamos de entrada con la revocación de mandato, de algo que no tienen razón de ser, que quieren y quisieron, y con esa mayoriteo que tienen, establecer un mecanismo para un juicio especial al presidente, pero a los demás funcionarios no, eso es nada más al presidente.
Pero fíjate, es como darle a entender, mm, pierdes el ejercicio del poder y de tomar decisiones de Estado, de estadista. Estás pensando más en que en los próximos 3 años me van a calificar. ¿Qué va a decir el pueblo de mí? Si no tomas decisiones de Estado, aunque le duela a la gente, pero que esa es la decisión que tienes que tomar por el bien de todos los mexicanos y de la nación, pues entonces te van a calificar mal y entonces estás mejor haciéndole ahí como que bien a la gente, aunque vaya mal la economía, aunque vaya mal otro tema, como el tema de seguridad que se está complicando, como en el tema de salud que no han dado una, y pues, pero sin embargo quieres estarlos teniendo contentos con programas asistencialistas que no definen necesariamente el desarrollo humano ni de esas familias que reciben apoyos. Qué bueno que los reciban, pero tiene que haber un impulso al desarrollo económico para que esas familias también tengan no solamente un apoyo, que tengan empleo, que tengan buenos servicios de salud y buena seguridad. Y esa es nuestra primer prueba. Y de ahí nos fuimos dando cuenta en la discusión de la miscelánea fiscal y de la ley de ingresos, pues que no traen la más mínima idea de luchar por lo que verdaderamente es el desarrollo del país. ¿Qué les ordenaron en Palacio Nacional? ¿Va así? Pues así va. No le mueven ni una coma. Así traigan faltas de ortografía, así lo aprueban. Así sepan que lo que se va a aprobar va a restringir la inversión y la generación de empleo, así lo aprueban. Morena, PT y Verde lo único que hacen es estar generando discusión vana, no traen el argumento, no traen la solidez, no traen el respaldo, pero saben y les duele que se los digamos, que la gente se los cobró en esta elección, disminuyeron el número de votos, se los va a seguir cobrando, pero desafortunadamente, ¿sabes qué? Han destruido muchas instituciones y muchos temas. El país está sumido en una crisis grave nada menos hace unos días se dio a conocer que decrecimos nuevamente y eso no tiene para cuándo tener una solución en una república que ellos no ven como con ganas de sacar adelante. Y platicando sobre la política, el próximo año hay elecciones en Durango para gobernador y alcaldías. Este triunfo que tiene este 2021 y las columnas lo han llevado a posicionarlo como un posible precandidato a la gobernatura de Durango. ¿A usted le gustaría ser candidato a la gobernatura de Durango? Mira, sí, y lo digo así, claro, porque quienes andamos en el servicio público, en la política, en el servicio de la gente, pues claro que es una responsabilidad no solo importante, sino de mucha honra y sobre todo de un reto importante. Yo he ido construyendo poco a poco, a base de resultados, en cada una de mis responsabilidades, esa ruta de crecimiento, pero para seguir consolidando alianza con la gente, con los sectores productivos y que a Durango le vaya bien. Traigo una clara visión de lo que Durango es, está sobrediagnosticado. Aquí el problema es encontrar ya las soluciones. Ese diagnóstico nos da posibles soluciones, pero hay que ponerlas en marcha. Y yo me siento con la capacidad de no solo cohesionar al interior de mi partido Acción Nacional, quien me sigló en esta alianza Va por México, sino tengo la certeza que puedo cohesionar también al interior del tanto el PAN y PRI PRD como una posible coalición Va por Durango, y que esto permita postular a los mejores candidatas y candidatos y que sean las causas de la gente las que nos motiven buscar esas candidaturas y en su momento ganar las elecciones. Javier Castrillón tiene una trayectoria, tiene experiencia y creo que va encaminado a ir construyendo una carrera a largo plazo. ¿Qué le diría Javier Castrillón de ahorita al Javier Castrillón de cuando tenía 15 años? ¿Qué consejo le daría de vida? Ya lo decíamos hace un momento de no tener miedo, de aventarse, pero en términos profesionales de vida, de metas, ¿qué le diría a ese joven Javier que anda ahí emprendiendo la vida? Que siguiera igual como fue y tal vez prepararse más en los temas tecnológicos. que van a venir cambios importantes en la tecnología. ¿Y ha intentado usted ahí adaptarse a las redes sociales? Sí, lo hemos estado haciendo y la verdad es de que no nos hemos quedado atrás. ¿Qué consejo le daría Javier a sus sobrinos? Prepararse. Aquí el reto ya es un tema de preparación
en lo académico, pero también en la vida cotidiana. Son temas de una mezcla de dos habilidades que tienes que poner en práctica. Es la práctica en sí, pero sí es la preparación que sin duda les va a traer mayor apertura de puertas. Si Javier Castrellón hoy fuera su último día de vida, ¿cómo le gustaría ser recordado? Productivo. Como una persona echa para adelante. Echa para adelante, con proyectos, productivo, emprendedor. Y justo eso, si fuera su último día, ¿cree que hizo lo que tenía que hacer o quedaron cosas pendientes? Yo creo que siempre van a quedar cosas pendientes, Jorge, siempre. La verdad es de que la vida es muy dinámica y las metas, puedes llegar a una meta y en ese segundo ya traes otras 10 que ya visualizaste y siempre van a quedar pendientes. ¿Cómo le gustaría retirarse una vez que ya haya logrado todas las metas y objetivos que tenga? Con la satisfacción del deber cumplido, con andar en la calle con la frente en alto y saludar a la gente como hasta ahora lo he saludado, sin ningún reclamo, disfrutar mucho de la naturaleza. ¿Le gustaría retirarse de la ciudad o ahí mismo en la ciudad? Yo vivo a unos cuantos kilómetros de la ciudad en una comunidad que se llama Dolores Hidalgo. Okay. Es el campo. Ahí tengo una huerta, mi actividad agrícola y pues yo creo que, y eso fue mi visión, fíjate, yo hace muchos años que empecé ahí a construir ese área de mi casa, pues esa fue mi visión, el campo. Y va a ser retirarse en el campo a gusto, sí, escuchar la naturaleza. La naturaleza, me gusta mucho disfrutar de la Sierra de Durango también, me gustaría, ¿por qué no? En algún lugar, en alguna montañita y tener alguna casita en donde disfrutes de un café al lado de la chimenea. Es, ¿no? Muy bonito, ¿no? Sí, esa claro, área ¿no? de Durango. Sí. ¿Y a Javier Castrellón le gustaría escribir sus memorias? No lo he pensado, fíjate. A veces creo que lo que tienes que dejar es huella, más allá de una biografía o algunas memorias. Dejar huella en la gente y que eso sea, y que cada quien escriba su propia historia de la relación con Javier Castrellón. Si resulta ser el próximo candidato a la gobernatura de Durango, ¿estaría nuevamente con nosotros aquí en Más o Menos? Pues las veces que me invites, Jorge, como precandidato, como candidato y luego como gobernador, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Pues gracias a ustedes que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven. Nos vemos hasta la próxima.